Cualquiera de ustedes, cualquiera de ustedes nos puede llevar al Señor en oración. Siéntase libre, oren, por favor, por esta clase. Bendito Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por habernos dado, Señor, una noche de descanso. Alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, por tus misericordias, por tus bondades, y sobre todo por el sacrificio de tu Hijo, Señor, por esa sangre gloriosa derramada en la cruz, para hacer posible nuestra redención, Señor, y nuestra santificación. Amén. Gracias, Padre, por la verdad que oímos cada sábado, Dios mío, en esta clase. Apreciamos, Señor, al hermano Alex, en la forma que tú lo usas, en la forma en que, Señor, tu palabra es enseñada y llega con claridad a nuestras mentes y a nuestros corazones. Amén. Damos gracias por cada hermano que ha podido entrar en esta clase. Sí, Aquellos que todavía no han podido, oramos, Señor, que sea con ellos, que puedan entrar. Y Padre, esta clase la ponemos en tus manos. Amén. Rogándote, Señor, que cada palabra que se diga sea de beneficio, Señor, a tu iglesia, a cada hermano, Señor. Amén. Sé con el hermano Alex una vez más en esta mañana. Úsalo de una manera especial, que necesitamos estas verdades, Señor, para edificarnos y poder ser de ayuda a otros, Señor. Sí, En el nombre de Cristo te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Bueno, la clase de hoy va a ser un poco diferente porque yo tengo aquí las lecciones para poder dar esa clase, pero sentí en mi corazón que muchas veces hay preguntas que por alguna razón no sé qué es lo que pasa, si es que no hablan con el pastor, si es que el pastor no habla con ellos, ellos no entienden muy bien. Esta clase va a ser abierta a preguntas nada más. Si usted tiene preguntas y usted quiere aclarar algo, estar seguro de algo, pues olvídese de quién está al lado suyo, arriba o abajo, y haga esa pregunta, sea la pregunta que sea. Porque créeme, yo tengo aquí varias cosas, pero no quiero entrar en ella hasta que yo oiga primeramente a ustedes hablar lo que ustedes tienen. La hermana Fátima ya levantó la mano. Diga, hermana. Bueno, hermano, yo estoy teniendo problemas entre comprender mejor del cielo, paraíso, el infierno y el lago de fuego. Quizás es muy extenso, pero... No, no es tan extenso, es más bien una pregunta muy, muy sabia, porque hay algunos versículos en la Biblia que nos dan a entender de que sí hay dos lugares. Uno de ellos está en Apocalipsis capítulo 21, donde dice allí en la escritura que el infierno y que también creo que es el Hades serán echados en el lago de fuego. Ahí hay uno. El otro es también en el caso de Lázaro, que sabemos, yo creo que ustedes sepan eso, de que eso no fue una parábola. No fue una parábola. Cristo nunca utilizó un nombre propio para referirse a una parábola. Cada vez que él usaba una parábola, él decía, había esto o había lo otro. Pero en este caso sí mencionó a Lázaro. Entonces, hay otras escrituras que hablan de lo mismo, que el paraíso es el lugar a donde vamos nosotros, como el Señor Jesucristo le dijo al ladrón en la cruz, tú estarás conmigo hoy en el paraíso, en el paraíso. Entonces, hay otras escrituras que podríamos usar también y lo que nos da a entender a nosotros
en una, como yo diría, en una forma más clara, es que hay dos lugares hasta ese último día. Existe el infierno y existe el lago de fuego para aquellos que rechazan el evangelio. Y existe también el cielo y existe también el paraíso para hablar de lo que es nuestro lugar aquí hasta ese último día. Hasta ahí puedo llegar porque lo demás había que escribir había que escribir muchas cosas que no creo que iban a ayudar. Eso es lo mejor que le puedo dar en esta hora. ¿Eso es suficiente o no? Sí, gracias, pastor. Gracias. Okay. ¿Alguien más? Si termino. Diga, hermana mío. Hermano, yo tengo problemas entendiendo la diferencia entre la naturaleza humana y carnalidad. Ok, esa pregunta no es la primera. Ok, la carne se utiliza dos veces en la Biblia. En una ocasión se refiere a nuestra carne como seres humanos. Los deseos de la carne, que es una cosa que nosotros necesitamos hacer. Y la otra parte es lo que nosotros heredamos y traemos con nosotros en nuestro nacimiento cuando nosotros llegamos a esta vida. Entonces la carne que tiene que ver con el nacimiento es lo que la santificación, el bautismo del Espíritu Santo, que es lo mismo, se ocupa de eso. Entonces lo otro tenemos que tratar con ello porque muchas veces nosotros somos de diferentes emociones y obramos en diferentes maneras. No todos tenemos la misma pasión, no todos tenemos la misma, como yo diría, la misma operación para hacer algo. Hay muchas cosas para hacer una cosa, pero la santificación se ocupa de lo espiritual, la otra tenemos que sobrellevarlo y tenemos que medirlo. Yo creo que un cristiano, a medida que va creciendo en el Señor, va midiendo el asunto de su carne material. Esto que está aquí. Esto que está aquí sigue con usted. Esto usted no se lo lleva con usted. Esto se queda hasta el día que usted muera. Y para eso no hay un versículo bíblico, aunque muchas veces se usa la carne. Cuando se usa la carne, se está utilizando en la parte espiritual. Crucificar la carne, ya yo no vivo en la carne, etcétera, etcétera. Se refiere a no tener que vivir conforme a los apetitos de la carne. Yo no sé si eso es suficiente, si quiere un poquito más, yo le doy, pero creo que eso sería suficiente, hermana. Dígame, Sí, dígame por favor si eso lo ayuda o no. Sí, eso está bien, gracias. Ok, está bien. Sí, hermano Alex, aquí yo leo en el libro de Apocalipsis 21, versículo 8, dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ajá. Leo también en Apocalipsis 20:15 que dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida va a ser lanzado en el lago de fuego. Yo quisiera que me aclararan esos dos capítulos ahí. Ok, los dos tienen que ver con el final
de aquellos que son lo que hablas ahora, los mentirosos, los abominables, los que andan en las lujurias de la carne. Ese va a ser el último lugar, que es el lago de fuego. Ahí el infierno no se menciona porque muchas veces se utiliza infierno, otras veces se utiliza el lago de fuego, pero el que va a uno va al otro también. Así que no hay cambio aquí. No quiere decir que en el día del juicio, no, porque la verdad que los pecados tuyos no fueron tantos, por lo menos te voy a llevar, te voy a sacar un poquito del infierno y te voy a poner un poquito aquí en el cielo. No, y eso está sellado ya. La razón por la que tenemos que ir a un juicio es para que nosotros sepamos el por qué. Porque hay muchas personas en el mundo que nunca han oído el evangelio, ni saben por qué están ahí. Y esas personas necesitan saber por qué, porque dice la palabra que si no es por Cristo nadie puede ir al cielo. Hermano Marco. Hermano, yo quisiera hacerle una pregunta en referencia a la disciplina en la iglesia. ¿Cómo se aplica la disciplina en la iglesia? Y específicamente a la restauración de un ministro que ha pecado. Y si se puede utilizar la parábola del hijo pródigo como un ejemplo de que una vez que un ministro se arrepiente, ya inmediatamente puede ser restaurado a la posición que ocupaba antes de caer en pecado. Muy bien, muy buena pregunta. Definitivamente, el hijo pródigo es un ejemplo para aquella persona que en el mundo cae espiritualmente. Eso es para todos. Pero de que vuelva otra vez a ocupar ese lugar, eso simplemente no tiene lugar en las escrituras. Y digo eso porque yo he tenido que tratar con esa situación en el presente y no fue fácil para mí, porque la persona que lo hizo era alguien que nosotros lo conocíamos por muchos años, y lo que ocurrió fue que él hizo eso y él siguió predicando. La esposa lo sabía, pero ellas, conociendo un poquito más de la palabra, dejó de que él siguiera siendo el pastor mientras que ella era quien predicaba. Eso está mal, mal, mal. Entonces, y eso existe en varias, yo diría, en varias situaciones. La Biblia es muy clara en cuanto al obispo y junto al diaconado. Amén. Y pone ciertas cosas muy limpias de que nadie de afuera pueda apuntar con el dedo. Y si nosotros hacemos eso, entonces nosotros estamos dando una excusa para el pecado o taparnos los unos a los otros. Y eso es una cosa que no se puede hacer. La persona puede arrepentirse y Dios puede traerlo de regreso. La persona puede sentarse en el banco y después de un tiempo, si tiene todavía algo, puede ser que se use, pero no para predicar ni tampoco para exhortar. Eso está muy bien claro en el libro de Hebreos capítulo, creo que es, no, perdón, en Hebreo no, creo que está en el libro de Romanos 10 o 11 por ahí. Eso es muy claro por causa de que no puede haber esa plenitud de que vino y enseguida ya está dándole clases. ¿Cómo una persona puede dar clases cuando ha caído en tal pecado? Y hay otros casos como esos también. Ese no es el único. Hay otros que también padecen de situaciones parecidas a esa.
Yo no sé si eso es suficiente, hermano, pero definitivamente para mí, no usando la Biblia ahora, una persona que peca, que haya estado en el pastorado, si se arrepiente de verdad, vuelve otra vez, no vuelve a coger el ministerio nuevamente. Gracias, gracias. Hermano Santo. No tengo... Hermano Alex, ¿me oyes? Sí, ahora sí. Ya que estamos en estos días de Navidad y se celebra el nacimiento de Jesús, nuestro Salvador, y aunque no sabemos el día que él nació, pero a lo que yo voy es cuando vinieron esos magos del Oriente siguiendo la estrella, que llegaron a aquel lugar, ¿no? Pero dice la palabra que eran unos magos. Sí, puede haber sido 10. Exactamente, para ahí voy. No, y entonces en Puerto Rico se celebra mucho los Reyes Magos. Eso es tremendo, hermano. La fiesta que ellos hacen y ponen a Baltasar, el otro y el otro, los tres. Pero es que la Biblia no dice cuántos eran. A Melchor y Baltasar, exacto. Pero hermano, es que la Biblia es clara, dice que eran unos magos. Y como dice usted, pueden haber sido 10, pueden haber sido 5, 15, no sabemos. Sí, y la otra cosa es que ellos no vinieron a donde el niño tampoco nació, porque ya el niño no estaba en la casa. Ellos preguntaron dónde vivía. Ajá. Entonces le dijeron dónde es que ellos vivían. Puede ser que ya el niño tenía 1 año. Porque muchas veces nosotros ponemos muchas cosas en la mente nuestra y sin ningún respaldo bíblico llegamos a ciertos conceptos que no están en la palabra de Dios. Así que por eso fue que Herodes mandó que todos los niños de 2 años para abajo fueran muertos, porque no sabían dónde es que el niño había nacido. Herodes ni lo sabía. Una cosa muy oculta para muchos acá en Jerusalén. Muy bueno, hermano. Vamos a ver, hermano Alfredo. El hermano Doki. Sí, hermano. ¿Se oye? Sí. Bueno, tengo 2 preguntas. Una se la hice una vez a usted, pero quisiera volver a escuchar un poquitito más explícito. Es acerca de la atalaya, lo que habla, el significado de la atalaya en Ezequiel. En Ezequiel 33. Sí, está en el 3 también, 3 del 16 al 21, el significado de la atalaya. Esa es una pregunta. Bueno, después leo la otra. Hay más. Ok. En la atalaya eran personas. No creo que hubieran más de 4. Ellos se paseaban alrededor del muro. Había un muro que le daba la vuelta a la ciudad y había un lugar para ellos pararse ahí, para cuando viniera un enemigo o viniera alguien a hacerle daño, ellos podían dar la noticia. No solamente para la guerra, sino también cuando alguien venía con una noticia buena o venía una noticia mala, ellos eran los primeros que lo sabían, porque los demás estaban totalmente en la oscuridad. Entonces ellos eran los que ellos daban el aviso de que venía algo. Noticia. Sí, y muchas veces aún en la manera que ellos caminaban, en la forma que ellos montaban los caballos o las mulas, ellos podían darse cuenta quién era quién. Y de ahí venían las noticias, las malas, las buenas. Ese era el trabajo de la atalaya. Por eso es que el que era atalaya y no decía nada y dejaba que un enemigo entrara hasta la ciudad y matara a una cantidad de personas, le pedían cuenta a él, porque él dejó que eso ocurriera. Esa es la obra del atalaya. El atalaya significa una persona que está
al tanto de lo que está ocurriendo. Hay una palabra que a lo mejor alguien por ahí sabe acerca de la atalaya, pero creo que eso es suficiente. Si es suficiente, me dice que no, quiere más. El asunto que quería saber, ¿qué repercusión tiene eso para los días de hoy? ¿Qué significado tiene o qué aplicación tiene para el día de hoy? Ok, para el día de hoy, el atalaya simboliza hoy a un pastor o a un líder que está frente a una congregación. Ahora bien, lo que el atalaya hace no es una ley, porque muchas veces los atalayas también se equivocaban. Y tenemos que entender y comprender que cada vez que un líder o un pastor dice algo de arriba del púlpito, no quiere decir una ley que nosotros tenemos que cumplir en nuestra casa, que no podemos tener tales muebles, que no podemos tener esto en la casa, que no podemos tener lo otro, que tenemos que tener cuidado, y entonces ya llega a un punto donde se pone algo positivo. El atalaya es el hombre que guía a una congregación. Guía a una congregación. Un predicador. ¿Un qué? ¿Qué pasó, hermana? Ay, es que se me fue un poco la señal. No pude escuchar lo último que dijo. Okay, que es un líder. Es un líder en la congregación. Aunque no sea pastor, puede ser un líder. Es lo que quiero saber. Líder podemos ser muchos, pero hay un solo pastor. Sí, sí, claro. No pueden haber 5 o 6 pastores en una congregación. Al principio hubo muchos cambios por causa de que hubo varios efectos cuando los apóstoles y se podían reunir 4 o 5 pastores a la vez, y ahí encontramos si uno dice una cosa y otro dice otra, dice yo tengo la mano levantada, yo soy el próximo que voy a hablar, porque se respetaba mucho eso, pero con el tiempo eso se fue acabando, y entonces ya lo que quedó de todo eso es un pastor por congregación. Imagínese una congregación que tiene 3 o 4 pastores. Ahí tiene 3 o 4 diferentes ideas. Eso sería una cosa bastante fuerte. Pero claro. un pastor definitivamente quiere lo mejor para su rebaño. Y yo creo que mientras que no se le encuentre ninguna otra cosa, debe seguirle y debe dejarse pastorear por él. Ya, la otra cosa que quería preguntarle. No se oye. ¿Me oye? Sí, hermana, yo la oigo. Ya. No, es que la señal está mala. Cuando la persona tiene llamamiento, el envío debe esperar que se lo diga una junta directiva o el envío hacia el lugar. Estoy hablando del lugar. Es porque Dios directamente se lo dice. Yo creo que Dios, como nosotros predicamos y como se explica la doctrina, Dios es quien envía y Dios manda y Dios equipa a la persona que va a ir a tal lugar a hacer ese trabajo. En Cuba hay situaciones que simplemente hay lugares para llorar. Y yo creo simplemente de que una de las cosas que ha pasado en Cuba es que hay muchas familias que son parte de una congregación. Y cuando alguien de esa congregación se van todos.
o se casan con fulano y traen a mengano, y entonces cuando viene a ver no hay nadie. Eso yo lo veo en las convenciones cuando yo voy. Yo le estaba preguntando por el asunto del envío. Si había que esperar a una junta Adiós. directiva Adiós. si fuera Dios mismo. Pero bueno, Dios. ya entendí que era Dios. Dios es el que manda. Ya. Sí, hermana Conchita, diga, hermana. Sí, hermano. Mi Ahora sí. pregunta es que si la muerte de los primogénitos ahí en Egipto tiene que ver con la muerte también de los niños menores de 2 años, ya en el Nuevo Testamento. No, ¿Nada? no, hermano. Se Ah, puede utilizar, pero no. correcto. Sí, Esa era mi pregunta, hermano. porque fuera masacre lo que voy. Segunda pregunta es, ¿se puede, por ejemplo, nosotros el día de mañana vamos a tener nuestro culto de Navidad, dramatizar con los niños el programa? Sí, Gracias, hermano. ¿cómo no? Los niños no se olviden de eso. Los niños nunca se olvidan de esas cosas. Grow up, the old people never forget it. Aún después, cuando ya son mayores, se recuerdan de aquellas clases que tenían cuando eran niños y tienen muy buenas memorias de eso. Sí, es verdad. Sí, hermano, gracias. Sí, hermana Carla. Una pregunta para entender lo que le preguntaron. Ok, Una pregunta para entender mejor lo que le preguntaron, sí, lo cual quiere Ok. decir que yo no respondí bien. no comprendí yo, no es usted, Ok. yo. Ok. Ok. ¿Cómo? Ok. Yo siento peso por un ejemplo, ¿no? Ir a Nicaragua y mudarme para allá y comenzar una obra allá, un ejemplo. Yo siento ese peso, yo Claro. siento eso. ¿Cómo el Señor deja, cómo el Señor Me confirma. le ¿Cómo el dice, Señor qué? cómo yo hago eso, cómo yo manifiesto eso a mi pastor? El Señor le va a decir a mi pastor, o yo le digo a mi pastor, o el Señor muestra en la congregación que me puede usar. Claro. ¿Tú estás preguntando eso? Sí. Ok. Número 1. Uh-huh. ¿Cuánta confianza tú tienes en el pastor? Ok. Ese es el número 1. ¿Cuánta confianza tienes tú en el pastor? Número 2, el que habla aquí es Dios. Claro. El pastor no es quien habla, es Dios quien habla, y no solamente te lo dice a ti, pero también se lo va a decir a él. Ok. Ok. Y hay una Okay. comunicación. Okay. Hay una comunicación porque muchas veces eso es un tema que trae muchos problemas y dificultades en una congregación. Ok. Hermano Brunet, brother and sister hermano. Brunet. Tengo una pregunta. Muy bien. En el libro de Levítico habla de 2 machos cabríos que se presentan delante de Aarón. Sí. Se echa suerte sobre ellos, uno por Jehová y otro por Azazel. Sí. El que es por Jehová se sacrifica para expiación de pecado. Ajá. ¿Qué representa este que va por Azazel? El que sale hacia el desierto. Ajá. Es una señal de lo que ha hecho el Señor Jesucristo en llevar nuestros pecados fuera de nosotros para no recordarnos más. Porque no hay nada más después. No dice a dónde va a comer, no dice que encontró un lugar, se va y ya no aparece más en el campamento. Es un símbolo de las dos cosas que hizo Cristo. Él llevó nuestros pecados y también cargó con ellos. Por eso que dice la palabra de Dios que Él cargó nuestros pecados. Hay 3 cosas que Cristo ha hecho:
cargó nuestros pecados, no mira a nuestros pecados porque Él no puede mirar hacia atrás y tampoco puede mirar del este al oeste. Así que eso es la respuesta mejor que le puedo dar, hermano, acerca de ese caso. ¿Quién más? Sí, hermanos. Hermano, hermano Fry. Alex, en el capítulo 28 de Ezequiel, Dios da una profecía a través de Ezequiel en contra del rey de Tiro. Sí. Mi inquietud es en lo que dice el verso número 13. En adelante, voy a leer. Oh, sí. Ok, en el Edén. Ajá, sí, en esa parte, hermano. El significado de esa escritura. Ok, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Ahora, vamos a comenzar esto aquí. Tu creación. ¿Cuándo tú fuiste creado? Dios te hizo así, de esa manera. Todas estas cosas que están aquí son un símbolo de la gloria que este rey tuvo mientras que estuvo aquí en la tierra. Todo este topacio, cornelina, crisólito, todo esto. En el huerto de Dios estuviste. Hay como 2 o 3 Edén en la Biblia, que muchos se confunden cuando ven uno, enseguida calculan el Edén donde Adán y Eva estuvieron. Hay 2, 3 Edén en la Biblia. Y esto lo quiere decir, Edén era un lugar de mucha fertilidad, grandes alimentos eran creados allí. Y él no tenía necesidad de muchas cosas porque allí cerca de él estaba todo esto que está aquí, de toda la piedra preciosa, de su vestidura, de cornalina, topacio. Esto está en el cielo, porque la Biblia nos dice que nada de esto está en el cielo. Esto todo es un símbolo de como yo diría, la carnalidad, la grandeza, la gloria que este rey tenía. Y de ahí viene la palabra hijo de hombre. Levanta endecha sobre el rey de Tiro. Ahí está la respuesta. Al rey de Tiro. Este no es el rey que ayudó a David, porque el rey de Tiro ayudó a David a construir el templo de Salomón. Este no es el mismo rey. Este es otro rey. Varias generaciones habían pasado. Así que este rey no era tan amigo de este rey. Y entonces la gloria, la majestad, todas las cosas verdaderas que él tenía de seguridad, todo esto venía abajo, porque era una profecía contra él. Contra él. Si este fuera el diablo, ¿dónde es que estaba el diablo cuando tentó a Adán y a Eva? ¿Dónde estaban ellos? No hay lugar para ellos, porque ese no es el diablo que nosotros hoy en día le decimos diablo. Recuerden que el diablo también tiene otro nombre. También se le llama por otra Satanás, pero este no es el mismo Ciro. ¿Es suficiente eso? ¿Quieres más? Muy bien, hermano. Muchas gracias. ¿Es suficiente? Es suficiente, hermano. Sí, hermano. Hermano, buenos días. Conozco muchos creyentes
que no celebran la Navidad bajo la excusa o el pretexto, no sé cómo decirlo, Muy que bueno. no es la fecha cuando Cristo nació, no es el 24 de diciembre, o que tiene una raíz pagana, etcétera. Yo he hablado con ellos y bueno, no he logrado convencerlos realmente, ni ellos a mí, por supuesto. Entonces yo quisiera que ese punto, si usted pudiera aclararlo, por favor. ¿Cómo no, Gracias. hermano? ¿Cómo no? Mira, este asunto de cuándo nació el Señor Jesucristo ha sido un tópico que en los últimos, yo diría, en los últimos años, no vamos a poner fecha, ha sido siempre un tema. Casi siempre, y estoy saltando por arriba de la cerca, casi siempre los que dicen esto también dicen que Cristo murió el viernes y que Cristo no se levantó el domingo, él se levantó un sábado por la noche. Bueno, vamos a olvidarnos de eso porque eso para mí no tiene ninguna razón. Pero vamos a hablar de el nacimiento del Señor Jesucristo. Todos sabemos que Jesucristo no nació el 25 de diciembre. Sabemos que no nació en esa fecha. Pero sí podemos saber de que esa fecha se llevó a cabo no por católicos, como algunos dicen, porque hay tantos libros. Hay libros que le vuelven la cabeza a uno loca, ¿no? Leyendo la historia que el rey tal, que dijo esto y que dijo lo otro, y que al final hizo esto, hizo lo otro, y que finalmente decidieron el 25 de diciembre. Ok, el 25 de diciembre era una fecha donde los paganos adoraban a cierto Dios que ellos tenían, que lo celebraban en esa fecha. Era una gran fiesta. Entonces los cristianos eran perseguidos y también no podían tener mucha práctica en las cosas que ellos iban a hacer. Entonces ellos dijeron, vamos a celebrar esa fecha como el nacimiento de nuestro sol, S-O-L, Cristo el sol. Vamos a celebrar el nacimiento de nuestro sol. Y comenzaron a celebrar el nacimiento del Señor Jesucristo el 25 de diciembre. Eso no es como algunos quieren decir de que eso lo fundó la Iglesia Católica. No fue así, aunque pueden haber diferentes ideas y opiniones acerca de eso. Ahora, vamos a aclarar algunas cosas. Número uno, nosotros no creemos en Santa Claus. Nosotros no creemos en varias cosas que vienen mezcladas con Santa Claus y con esa fecha. Definitivamente algunos, por familiares, por amistades, se envuelven en ciertas prácticas que no glorifican a Dios. Pero esas cosas deben estar lejos de nosotros, porque aquí, donde vivimos nosotros en Estados Unidos, es un tiempo de fiesta para la gente tomar y comer. Aquí no es cuando viene Santa Claus, aquí es cuando es que viene, ¿cómo se dice el nombre Santa Claus en español? Es lo mismo, ¿no? Sí, cuando viene Santa Claus. Entonces no es ni el Señor Jesucristo, porque el nombre de Jesucristo está casi pereciendo ya en Estados Unidos. Cuando Trump estaba aquí, ciertas personas tratando de introducir esa ley hicieron mucho énfasis
en el nacimiento del Señor Jesucristo. Y entonces la palabra Christmas, más significa, es como si fuera Misa. Una misa. Y Cristo, una misa de Cristo. Ok, entonces muchas tiendas comenzaron a poner en los cristales una X y después poner más. Christmas. Pero eso es incorrecto también, porque Cristo no se puede comparar a una X. Número dos, quienes inventaron eso, esto es lo que hacen aquí en Estados Unidos. Yo no sé lo que hacen en otros lugares, de acuerdo a cómo están las tiendas, cómo está el movimiento del dinero, pero muchos lo que hacen es comprar regalos los primeros días, el 21, el 20, o después del 25, y entonces a los 2 días que esta fecha funciona, o que ya perdón, que ya no lo hacen más, entonces le dan estos regalos a sus hijos y le dicen que ese es el regalo por ser obediente. Ahí lo que hay es hipocresía. Hay hipocresía porque están mintiendo. Ahora, el que nosotros tengamos el arbolito de Navidad, que es uno de los casos que más se utiliza, el arbolito de Navidad van al libro de Isaías, donde los idólatras cortaban árboles y los traían para sus casas, y entonces le ponían ciertos amuletos que no eran nada de cristianismo, y entonces ellos adoraban esos amuletos. Eso no tiene que ver nada con el arbolito de Navidad. Usted quiere tener uno, téngalo. Usted no quiere tener uno, no lo tenga. Pero cuando nosotros comenzamos a decir fulano de tal no está en la luz o no entiende lo que está diciendo, es porque ellos no han leído la historia. ¿Qué historia? Yo tengo todos los libros de historia que tienen que ver con ese tema. Los tengo todos ahí. Tengo uno que escribió algo que llegó a Cuba y enseguida comenzaron la gente a leer. Y después de un tiempo, cuando yo me di cuenta de lo que había, yo reclamé todos esos libros, porque esos libros, el escritor después dijo que él había copiado eso, no de él, sino que lo había copiado de otro escritor. Entonces hay un peligro grande en poder escribir algo porque otra persona lo dice, porque leyó cierta versión o por ciertos, yo no sé si decirle cariño o le gusta, o son también personas que caminan con, yo no sé cómo decir eso, con los codos. Se dice así en Cuba. Sí. Que caminan con los codos, que no le quieren dar nunca nada a nadie, pero sí reciben lo que le dan. No, a mí no me den porque yo no creo en eso, pero, sí, dame. Yo no doy nada, pero dame. Entonces, hay muchas cosas. Nada de esto, de una manera o de otra, edifica la iglesia. Nada de esto hace la iglesia posible. ¿Por qué no aparece en el Nuevo Testamento? Porque no había espacio para ponerlo. Recuérdese que el libro de Tercera de Juan es el último libro que leemos antes del Apocalipsis. Y no tenemos nada de eso. Inclusive no tenemos nada de José. Nosotros podríamos tener estatuas de José, porque no hay fecha de cuando murió José,
No hay fecha de por qué José murió. Nada. Silencioso. Completamente fuera. Él no aparece ahí. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando decimos desde un púlpito que aquellos que practican esas cosas están bajo una influencia pagana. Yo para eso no tengo paciencia. Yo no tengo paciencia para eso. Porque eso nunca ha hecho nada bien, nunca ha edificado ninguna familia y nunca hemos visto a nadie que haya sido ganado para el Señor por causa de cuatro. Eso no está en la Biblia, eso no está en la palabra de Dios. Es una hipótesis, si podemos llamarle así, una idea que sí tiene ciertos puntos que uno pudiera hacer, pero no usando la Biblia, no usando la palabra de Dios y sacando versículos de lugares que son, como yo diría, tortuosos, se puede decir. Ajá. Y entonces usarlo como una prueba. Para mí eso es algo malo, algo que no tiene fundamento. And Christmas, as it's celebrated, is one of the best times for witnessing. Ok, mi esposa dice por otro lugar que Christmas aquí, en Estados Unidos, se utiliza muchas veces para tener Mejor oportunidad. una mejor oportunidad de testificar, de dar trataditos, de convertir a las personas, de poder hablarles, porque hay personas que tienen hambre y tienen sed de Dios y tienen una apertura abierta a lo que uno tiene que decirle. Así que eso es lo que nosotros hemos encontrado en todos estos años. Hermano, no sé si eso es suficiente. Hermano, ¿se fue? No, hermano, lo estoy escuchando. Más que suficiente, hermano. Gracias. ¿Es suficiente? Sí, es suficiente. Ok. Hermano Alex, tengo una pregunta sobre lo que la hermana Dorkis y la hermana Carla preguntó. Y usted le contestó, creo que fue la hermana Carla, que si una persona tiene el llamado de Dios, usted dijo que si tiene confianza en el pastor, ajá, Dios se lo va a enseñar a la persona. Y es posible que la persona no tenga confianza en el pastor, pero que Dios le haya enseñado a la persona el llamado. Bueno, eso de que fulano me llamó y me hizo pastor, esas cosas son muy, muy, muy cuidadosas. Cuando Dios escoge a alguien, Dios le da a ese pastor o a esa mujer, casi siempre son hombres, pero bueno, es mujer también. Hay un acuerdo. Puede ser que el pastor se sorprenda, puede ser que el pastor le diga, déjeme pensar en esto, déjeme orar, y a lo mejor la respuesta puede venir un mes después. Okay. Porque no podemos. No entendía lo que usted dijo. ¿Cómo es? No entendía la parte que usted dijo de que si no tiene confianza en el pastor, pero que si podía ser posible de que Dios le haya enseñado a esa persona que tiene el llamado de ser pastor. Bueno, si está en una congregación donde no hay confianza en el pastor, yo no estaría ahí. Correcto. Correcto. No, yo quería saber eso que usted había dicho. Bueno, no estaba segura de eso, si no le tenía confianza al pastor, pero sentí que... No, yo estoy en una congregación que no tengo confianza en el pastor. Pero vete tú, que a ti te va a hacer bien. No. ¿Alguien más? Gracias, hermano Alex. ¿Alguien más? Vamos a terminar. Padre Celestial, Dios nuestro, Rey de Reyes, Señor de Señores, Alfa y Omega. Tú eres todo para nosotros. Amén. Sin ti no tenemos ningún lugar donde refugiarnos, Señor, con seguridad.
pues tú eres quien nos da a nosotros la fuerza, la inteligencia. Sí, Señor. Tú eres quien nos da a nosotros también la manera de poder comportarnos en esta vida, Señor. En esta mañana te damos gracias por esta clase, por aquellos hermanos que han podido participar, y confiamos en que algo de lo que hemos dicho, algo, pueda caer en oídos que puedan dar frutos, Señor, para el día de mañana. Gloria a Dios. Damos gracias por cada uno. Yo sé que cada uno de ellos tiene sus pruebas, tiene también, oh Señor, sus cargas. Todos aquellos que hemos sido llamados al pastorado tenemos una responsabilidad que va por encima de la familia, que va por encima, Señor, de diferentes cosas, pero nosotros hicimos una promesa delante de ti que íbamos a ser fieles. Danos fuerzas para ser fieles. Amén. Reales. Bendice esta clase, sé con cada uno de ellos en estos días. Suple las necesidades donde puedan haber, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.